Bienvenidos todos a otro video instruccional de ILFIS, el Instituto Latinoamericano de Formación en Incendios y Seguridad. En esta oportunidad, continuando con la serie de videos de los mitos, esas creencias populares más comunes sobre los sistemas contra incendios, vamos a hablar en nuestro mito 24 sobre la detección de incendios. Entonces la pregunta es, ¿la detección de incendios siempre implica detectores automáticos? Este video es llevado a ustedes por su instructor, el ingeniero José Prada, en nombre de ILFIS, el Instituto Latinoamericano de Formación en Incendios y Seguridad. Entonces, la pregunta que mucha gente se hace o la afirmación que mucha gente hace es, cuando un código dice detección de incendios, implica siempre, en el 100% de los casos, el uso de detectores automáticos. Siempre deben instalarse detectores automáticos en las ocupaciones. Entonces vamos a ver si esto es un mito o es una realidad. Es decir, cuando un código dice esta ocupación debe llevar detección de incendios, eso implica siempre el uso de detectores automáticos, mayoritariamente detectores de humo. Entonces vamos a pasear rápidamente por algunas cosas para ver si encontramos la verdad del asunto. Entonces, las preguntas comunes que se hacen muchos diseñadores cuando empiezan a diseñar, alguna de ellas, no todas, ¿no? Son, por ejemplo, ¿qué tipo de detección debe instalarse en esta ocupación? Sí, el código o el decreto regional, nacional dice, bueno, en los almacenamientos deben instalar un sistema de detección de acuerdo al NFPA 72, que no tiene sentido eh, establecer que la NFPA 72 es la que dicta no, el requerimiento, pero bueno, así hay muchos códigos. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de detector se puede instalar en esta área? Entonces, también eso tiene que ver con lo anterior. Entonces, tienen un almacenamiento, no sé, de granos y para ser procesados. Y entonces, eh, la, el código dice, bueno, esta área de almacenamiento debe llevar detección. Entonces, ¿qué tipo de detección debo instalar en esa ocupación? ¿Qué tipo de detector se puede instalar en esa área que está llena de polvo, tierra, etcétera? Tengo que colocar detectores automáticos. Entonces mucha gente dice, pues, no, los detectores automáticos se van a ensuciar, entonces vamos a colocar detectores de calor, pero los detectores de calor son los adecuados. Esas preguntas no las vamos a responder acá, pero son el tipo de preguntas que se hacen muchas personas cuando leen el código y el código dice que debe llevar detección de incendios a un área. Y todos presumen que la detección implica detectores y específicamente detectores de humo. Otra pregunta que hacen a veces, ¿puedo omitir los detectores de humo en esta área donde hay rociadores automáticos? ¿O dónde dice la norma que donde yo uso detector automático puedo omitir la detección? Entonces, estas son preguntas interesantes. ¿Por qué? Porque a veces el diseñador presume que todas las áreas llevan detección, propone detección inadecuada y ese sistema entonces no funciona adecuadamente. Otra pregunta común es, ¿en qué sección de la NFPA 72 me dice qué tipo de detección debe ir en esta ocupación? Esa respuesta no aparece en la NFPA 72. La NFPA 72 le podría decir que usted debe evaluar el área para determinar qué tipo de detección automática debería usarse, pero no le dice qué tipo de detección para ciertas áreas. Es decir, no existe una tabla, esa que nos encanta a los ingenieros, donde por un lado están las ocupaciones y por el otro el tipo de detectores. Entonces, hay que aclarar entonces que no necesariamente los códigos, cuando hablo de código básicamente es la NFPA 101 y el Código Internacional de Construcción, el IBC. No necesariamente los códigos, cuando hablan de inicio de alarma, están hablando de inicio automático a base de detectores automáticos. Entonces, hay que aclarar que cuando se menciona detección no necesariamente se refiere a detección automática con detectores o detectores automáticos de incendio. ¿Ok? Nosotros podemos tener detección automática basada en detectores o detección automática basada en la supervisión de rociadores y otros sistemas de supresión. Como también, voy a utilizar un término que a un amigo mío le molesta, detección manual, que es básicamente que las personas que están dentro de una ocupación ven el fuego y activan una estación manual. Entonces a esto lo podríamos llamar algo así como detección humana. ¿De acuerdo? Sin embargo, todos estos conceptos o estos términos formalmente se le llaman inicio.
¿Ok? Entonces el concepto correcto es inicio de alarma. Y ese inicio o inicialización puede ser automática en el caso de los detectores, manual en el caso de las estaciones manuales, es decir, automática en el caso de los detectores, manual en el caso de estaciones manuales, o puede ser por supervisión, que también es un inicio automático, porque por ejemplo, si yo estoy supervisando, perdón, monitoreando el interruptor de flujo de una estación de control de rociadores, los rociadores son automáticos y por ende este inicio también va a ser automático. Lo que no quiero acá, o mejor dicho, lo que pretendo acá es diferenciar el inicio automático con detectores, vamos a llamarle detección automática, con el inicio automático por supervisión de sistemas de extinción o supresión, que vamos a llamar simplemente inicio por supervisión. Entonces, cuando hablamos de detección, necesariamente debemos introducir el término correcto de inicio. Entonces, vamos a tener tres formas de inicio o de inicialización de la alarma. Una con los detectores automáticos, que vamos a llamar inicio automático, una con las estaciones manuales, que vamos a llamar inicio manual, y otra con los sistemas automáticos de extinción o supresión, que vamos a llamar inicio por supervisión. Aclarado esto, entonces, en una arquitectura típica o clásica de un sistema de detección, la detección no siempre implica inicio automático con detectores. ¿Ok? El inicio automático puede ser, como ya se mencionó, tanto por detectores automáticos o como por supervisión de otros sistemas. Entonces, fíjense ustedes que en esta arquitectura básica de un sistema de detección cortesía de la NFPA, aquí podemos observar cómo es el inicio. El inicio o iniciación, ¿ok? Puede ser tanto por detectores, ¿sí? Como por un flow switch, ¿de acuerdo? E igualmente por una estación manual. Visto esto, ¿quién puede definir el tipo de inicio? Si usamos la NFPA 101, si usamos la NFPA 101, entonces en la NFPA 101, en la sección 9.6, nosotros vamos a tener toda la explicación de cómo deben ser los sistemas de detección, alarma y comunicaciones de incendio. Entonces ahí es donde nosotros, si estamos usando la NFPA 101, podemos clarificar cómo deben ser las características del sistema de detección, alarma y comunicaciones que aplica por una ocupación. Y en esta sección te explica, entre otras cosas, cuáles son las características de los sistemas de detección, cómo pueden ser las formas de inicio, cómo pueden ser las formas de notificación, etc. Y en las secciones correspondientes de la NFPA 101 se refieren a la sección 9.6 para determinar o establecer, mejor dicho, cuáles deben ser las características o la arquitectura permitida o sugerida para cada una de las ocupaciones, en lo que se refiere al sistema de detección de incendio. Y fíjense ustedes que en la sección 9.6.2 nos dice claramente, voy a leer textualmente, donde lo requieran otras secciones de este código, la activación del sistema de alarma de incendio debe ocurrir mediante alguno, ojo con esto, ojo con la redacción, mediante alguno o mediante la totalidad de los siguientes medios de iniciación, pero no debe limitarse a tales medios. Y nos muestran acá los tres métodos de inicio que hemos mencionado. Puede ser iniciación manual de la alarma de incendio, detección automática, que serían los detectores de incendio, o funcionamiento del sistema de detección, que pudiese ser un flow switch o un sensor de presión de un sistema de agente limpio, por ejemplo. ¿Ok? Observemos que la iniciación de la señal de alarma, de acuerdo a la sección 9.6.2.1, puede ser cualquiera de estas tres medios. Si una sección específica del código le dice que debe ser exclusivamente uno de estos, usted debe hacer el diseño en función de ese requerimiento. Solo en el caso que le diga que debe haber un sistema de detección automática a través de toda la ocupación es que aplicaría colocar detectores en todas las áreas.
Si le dice que se puede activar o el inicio de alarma puede ser por la sección 9621, entonces pudiesen usarse cualquiera de estas tres. ¿De acuerdo? En función de eso, podemos observar también que dependiendo de los objetivos de protección, también pudiésemos nosotros definir el tipo de inicio. Fíjense ustedes que este tipo de inicio viene definido por un código, pero nosotros pudiésemos hacer un estudio y determinar, de acuerdo a los objetivos de protección, cuáles son el tipo de inicio recomendado. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo que tenemos como objetivo de protección, la protección de vidas. Y tenemos, por ejemplo, unas oficinas. Estas oficinas de día, en esta área, no vamos a hablar de las zonas que están no atendidas, porque esto genera confusión a veces. Estamos hablando de esta área de oficina donde están las personas. Esto es un call center. En Colombia abundan mucho los call centers y son oficinas llenas de gente. Entonces, de día, si mi objetivo de protección es protección de vidas, estas oficinas de día no requerirían de sección automática, porque aquí hay personas que pueden ver el incendio si se genera. Por ende, el inicio de la alarma puede ser solamente manual. Las personas ven el incendio, operan la estación manual y evacúan. Y eventualmente, si tiene rociadores, pues se le puede incluir la supervisión de rociadores. Y de noche, esa misma oficina que no tiene personas, si mi objetivo es la protección de vida, yo no necesito evacuar personas. Por ende, no haría falta tampoco la detección automática de incendio. Es decir, de día no hace falta la detección automática de incendio, es decir, detección basada en detectores automáticos. Y de noche no tengo gente que evacuar. Entonces, solamente con la supervisión de rociadores sería suficiente porque en caso de que se activen los rociadores, pues habrá un vigilante que oiga la alarma y tome las acciones pertinentes. Entonces, tenemos que por el código no necesariamente siempre la detección es automática. Y si hacemos un estudio y una determinación de objetivo de protección, en algunos casos es evidente que no hace falta la detección automática. Luego, esto se basa en el caso particular de las oficinas. Ojo, esto es un ejemplo solamente. De hecho, las personas que normalmente ocupan estas oficinas están despiertas y preparadas para iniciar la evacuación. ¿De acuerdo? Y no requieren ayuda del personal tan pronto como se percatan de un incendio. Y las pruebas históricas validan que el paquete de características de seguridad que se requieren para estos locales de oficina es muy bajo. Fíjense que el mismo código basado en esto que yo estoy diciendo, de este concepto, el mismo código establece que la iniciación de alarma para una oficina pudiese hacerse mediante uno cualquiera de los siguientes medios manuales, de acuerdo a la sección 9621, un sistema aprobado de detección automática de incendios o un sistema aprobado de rociadores. Me dan las tres opciones. Observemos que me da las tres opciones. Debe hacerse mediante uno cualquiera, Luego, si yo estoy haciendo el diseño de un sistema de detección de una oficina en esas áreas donde hay personas, o inclusive en la totalidad de las oficinas, yo pudiese solamente colocar detección manual. Y es totalmente válido. Totalmente válido. Yo sé que muchos de los que están escuchando este video puede parecerles una locura, pero es así. ¿Quiénes recomiendan llenar de detectores automáticos las ocupaciones? Pues los fabricantes. Por eso no es bueno aprender a diseñar tomado en la mano de los fabricantes. Nosotros debemos servirnos de los fabricantes para entender el hardware y la tecnología de los equipos, pero no para entender los requerimientos de protección de las ocupaciones. Entonces, señores, ¿cómo respondemos a esta pregunta? ¿La detección de incendios siempre implica detectores automáticos? ¿Qué piensan? Pues no. El inicio de la alarma de incendio puede ser solo manual o por supervisión, basado en el requerimiento de un código, un análisis del objetivo de protección, un requerimiento de la autoridad competente, inviabilidad del uso del inicio automático por detectores o una baja relación costo-efectiva de la solución con detectores automáticos. ¿Okay? Entonces, en cualquiera de estos casos, estos son los hechos. Los hechos son, no necesariamente detección de incendios implica siempre
la instalación de detectores automáticos de incendios. Por ende, a la pregunta o al interrogante o al mito, la detección de incendios siempre implica detectores automáticos, es un mito. Muchísimas gracias por su atención y esperamos que este video ayude a su formación profesional. Hasta luego.